La lección de esta semana, la quinta lección de nuestro folleto En el Crisol con Cristo, se titula Calor Extremo. Y vaya que vamos a aprender de algunas situaciones que definitivamente llegaron al extremo, que nosotros los seres humanos a veces nos sentimos en esa situación, que estamos en el extremo de la prueba del fuego, y vamos a descubrir qué es lo que sucede en ese momento con nuestra mente, con nuestro carácter, con nuestro corazón. Ya aprendimos un poco de eso la semana pasada, pero también vamos a descubrir el papel de Dios en todo eso. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor. Padre querido, venimos ante tu presencia a suplicar sabiduría, porque lo que vamos a estudiar, como lo que experimentamos diariamente, a veces reta nuestra fe, reta nuestra comprensión del mundo, reta también nuestra comprensión de tu carácter. Así que ayúdanos a estudiar durante toda esta semana este tema bajo tu dirección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este día, pastor, vamos a volver a un personaje que ya conocimos hace poco. De hecho, lo estudiamos en detenimiento. Es el personaje de Abraham. Estuvimos estudiando la lección del Génesis hace poco tiempo, pero vamos a estudiar este tema hoy a partir del crisol que a él le tocó sufrir. Y en la introducción, pastor, de esta lección apareció una cita de C.S. Lewis que definitivamente es impresionante. Cuando viene una prueba que es muy dura, tal vez el problema no sea dejar de creer en Dios. Él mismo decía, no creo que eso me vaya a pasar, sino llegar a la conclusión, bueno, Dios es así. ¿Y cómo lidiamos con esto? Vamos a cubrirlo una semana y, pastor, quisiera que nos ayude justamente con el caso de Abraham. La primera pregunta es, ¿por qué Dios le pidió algo a Abraham en un momento tan específico de su vida, tan duro como lo que le pidió, sacrificar a su hijo? Bueno, creo que lo que vamos a considerar esta semana es cómo las pruebas llegan al extremo. Recordemos que Abraham ya había sido probado. Sí. De hecho, cuando Dios lo llamó a salir de su tierra, dejar su casa, su familia, todo, eso definitivamente ya era una gran prueba. Abraham estuvo dispuesto a obedecer, pero a lo largo del camino, ahí con el Señor, también hay otras pruebas y hemos visto, y tal vez este es un aspecto bien interesante, hemos visto que Abraham ha fallado algunas veces y otras veces ha hecho bien. Entonces está como un partido, ¿verdad? Que hay dos equipos y uno mete un gol, luego el otro mete, empata, pero luego el otro vuelve a meter gol, desempata, y entonces parecía que la vida de Abraham era así una vida de altibajos, pero ahora viene la prueba suprema, la prueba definitiva que va a demostrar si Abraham realmente confía en las promesas de Dios. Y aquí también tenemos un aspecto bien interesante que es cómo funciona este asunto de las pruebas hasta llegar al extremo. Yo no sé si usted en algún momento de su vida le ha pasado que pensó, bueno, yo creo que esta es la prueba más grande que me va a llegar en mi vida o que yo voy a tener. Y de repente usted se da cuenta que esa prueba que está experimentando hoy es apenas la prueba preparatoria de la prueba mayor que está viniendo. Así que eso definitivamente es lo que estaba pasando en la vida de Abraham cuando Dios le pone la prueba suprema de su vida, que es la de entregar a su hijo. Y ahora, pastor, lo que resulta sorprendente, que creo que es la dimensión que queremos abarcar acá, es que quien hace este pedido es Dios mismo. Y la cartilla se hace una pregunta y aparece una cita de Ellen G. White, de Patriarcas y Profetas, que se pone justo después de esta pregunta, y era esta prueba la prueba de un Dios disparatado que está pidiendo algo inconcebible. Y dice por acá la cita de Ellen G. White, que la agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Pero ahora, pastor, si Dios nunca tuvo la intención de que Abraham llegara a matar a su hijo, ¿por qué hacerlo pasar por esa agonía? Porque él nunca tuvo la intención de que llegara a suceder eso. Correcto, pero precisamente creo que lo habíamos comentado en otra lección,
que la palabra prueba también aquí en el libro de Génesis puede significar instrucción. Y eso era el propósito final de Dios, era instruir a Abraham con respecto a sí mismo, instruir a los seres celestiales que no conocen el corazón, recordemos que solo Dios lo conoce, y también enseñarle más acerca del plan de salvación. O sea, Dios no quiere tener hijos ignorantes que digamos, bueno, vamos a creer en Dios porque alguien dijo y ya estuvo. No, Dios quiere que lo experimentemos en carne propia. Y Abraham jamás hubiera podido entender la magnitud del amor de Dios solamente con teoría, sino que tenía que pasar por esta prueba. Yo voy a poner una ilustración. Hace muchos años atrás, a mi hijo le hicieron una operación, en realidad era pequeña, él estaba pequeño, y yo recuerdo cuando ya lo llevaba el doctor hacia la sala de operaciones, a mí solo se me vino un texto a la mente: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. ¿Por qué? Porque uno como padre, cuando su hijo está enfermo, sus niños están enfermos, uno desearía estar uno enfermo y no ellos, porque uno pues quisiera el bienestar para ellos. Pero no había manera de cambiar, quien tenía que ser intervenido era él, y solamente me quedé ahí viendo y me puse a pensar en ese momento lo que Dios había hecho, ver a su hijo, porque eso yo puedo compartirlo, pero la experiencia, la vivencia que quedó ahí en el corazón es algo que no se puede compartir, y en ese momento pensar cómo Dios realmente había visto a su hijo. Bueno, voy para el planeta Tierra. Nosotros no tenemos idea, no se nos ha revelado no nos imaginamos toda esa magnitud que cuando Jesús se despide de los ángeles, cuando bueno, wow. y deja toda su gloria, pone a un lado todo y dice, voy para allá, voy para el planeta Tierra. Ahora, Abraham experimentó realmente, porque el propósito final de Dios era que Abraham tuviera fe y supiera que era Dios quien proveía la salvación. Afortunadamente, Abraham pasó esta prueba. Amén. Ahora, pastor, ¿qué relevancia tenía el hecho de que Abraham pudiera reconocer la voz de Dios? Y a propósito de eso, porque podría haber hecho un razonamiento y razonando pudiera haber dicho, no creo que Dios me mande a matar a mi hijo si sabe que con él se van a cumplir las promesas. Esto es obra del enemigo. A veces nosotros podemos llegar a racionalizar de esa manera, pastor. Pero ¿qué relevancia tenía que él conociera la voz de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros aprender a conocer la voz de Dios para poder saber que Él nos está conduciendo incluso en esos momentos que estamos directo yendo a la prueba? Muy bien. Miren, creo que hemos llegado aquí a un punto bien esencial en nuestra lección, y es el siguiente. Recordemos, estamos hablando de crisol, de pruebas. Sí. Hay pruebas que nosotros no podemos evitar en nuestra vida. No llegan, porque una enfermedad, voy a poner un ejemplo, hace poco nuestro mundo ha estado con esto de la pandemia, en que muchos pues nos pusimos mascarilla y hacer esto y vacunarse, etcétera. Aún así el virus llega muchas veces. Ahora, en el caso de Abraham, esta prueba era evitable, porque si él hubiera dicho, no señor, yo no estoy loco, yo no voy a ir a sacrificar a mi hijo, jamás. O sea, esta prueba no hubiera sido realizada. De hecho, Abraham tampoco sabía que iba a ser detenido de sacrificar a su hijo. O sea, Abraham fue con toda la intención de sacrificarlo. Él nunca pensó que un ángel podía detener su mano. Lo que sí pensó es que si lo mataba, Dios lo podía resucitar, porque eso lo leemos más adelante en el Nuevo Testamento. Pero entonces, con esta pregunta que usted me hizo, en esta prueba, Abraham podía haberla esquivado, sí. Podría haberla pasado por alto, podría haberla omitir, no, esta prueba no, Señor, dame otra, a ver si estoy de acuerdo. Pero lo interesante de esta historia es que Abraham decidió sumergirse, entrar en esa prueba. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que era Dios quien lo estaba guiando, que era Dios quien le estaba mandando. ¿Cómo sabía que era Dios? ¿Por qué Abraham estaba tan seguro? Porque ya había estado en una relación con él. Amén. Y entonces aquí, no solamente Abraham, sino también Isaac. Isaac creyó que su padre no estaba loco. Isaac bien pudo haber huido,
De hecho, fueron varios días de camino cuando dejaron ahí a su siervo. Isaac podría haber forcejeado con su padre, lo que sea, pero Isaac también creyó, aunque Isaac no fue el que directamente recibió la orden de ponerse como sacrificio, pero Isaac creyó que su padre estaba sano de mente, que si eso era lo que decía Dios, era porque en realidad lo había escuchado. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, a seguir los consejos de Dios. Los consejos de Dios anteriormente, la voz de Dios anteriormente sirvió para que en este caso él pudiera confiar, y creo que esa es una gran lección para nosotros también. Definitivamente es una lección tremenda. Así que Dios le está hablando a usted. Dios quiere hablar con usted y quiere tener esa relación con usted. Y por eso, pastor, quisiera que orara por nosotros para que podamos decidir entrar en esa relación de amor, de obediencia, de lealtad a nuestro Dios, para que podamos distinguir su voz siempre que Él nos está conduciendo hacia la Canaán celestial. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre tienes planes maravillosos para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos llevas a través de un sendero que tal vez no es el final de ese camino que tú deseas que lleguemos, pero que sí entremos en el camino para saber cuáles son nuestras reacciones, para que nos conozcamos mejor. Ayúdanos, Señor, para aprender a escuchar tu voz y estar atento, a distinguirla de cualquier otra voz de este mundo y seguir solamente tus dictados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.